Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria de la Torre. Este es un trabajo de relaciones humanas. Mi maestra es Eulene Noriega Ortega y la escuela es el Instituto Universitario Metropolitano. Estaré hablando sobre las condiciones del ambiente del trabajo para mantener la unidad y evitar el conflicto. ¿Qué es el trabajo? Bueno, principalmente el trabajo es definido como tentativamente como una actividad humana voluntaria y coordinada que transforma a las personas que lo ejecutan. Es realizada en un tiempo dado y orientada hacia una finalidad específica, que es la producción de bienes y servicios exteriores del sujeto. Manejo de conflictos. El manejo de conflictos dentro de una empresa trae grandes beneficios, tanto a sus directivos como a los empleados. Su resolución implica mejorar el trato interpersonal y aumentar la productividad y lograr cambios positivos en todo el entorno laboral. Aquí yo puse algunos de los conflictos laborales por las que son discusiones, por las que se logran discusiones dentro del trabajo, entre una persona o puede ser ya un grupo de personas. Y los principales es la mala comunicación y malentendidos entre los empleados. La que sigue son las diferencias de valores e intereses, recursos escasos en la empresa, la ausencia de tareas y objetivos definidos para los empleados, desempeño deficiente de uno o más individuos dentro de la unidad de trabajo, los choques de personalidades entre los colaboradores de la campaña, la dificultad de uno o más trabajadores al trabajar bajo presión y un mal clima organizacional en la empresa. Los tipos de conflictos. Existe el conflicto individual. Este tiene lugar entre un empleado y su empleador. Se considera como individual el conflicto entre un número de empleados y su empleador, siempre que los empleados actúen de forma individual y no como se le está pidiendo en un grupo. Conflicto colectivo. Tiene lugar entre un número de empleados que actúan en conjunto contra su empleador. Conflicto sobre derecho. Es aquel referido a derechos existentes fijados por la ley, por un acuerdo de convenio colectivo o por un trato de trabajo individual o por un contrato de trabajo individual. Estos conflictos por lo general toman la forma de un reclamo de los empleados dado que no ha visto satisfechos sus derechos, tales como el pago de un salario, el pago de horas extras, el goce de vacaciones y un entorno laboral adecuado. El que sigue es el conflicto sobre intereses. Es aquel conocimiento El que sigue es el conflicto sobre intereses. Es aquel concerniente a la creación de nuevos derechos y obligaciones. La mayoría de estos conflictos son manifestación del fracaso del proceso de negociación en el cual las partes no han logrado llegar a un acuerdo acerca de las condiciones de empleo que aplicarán en el futuro. Bueno, pues aquí puse yo las relaciones de conflictos. Por lo general existen 4 enfoques sobre la resolución de conflictos a saber. El primero es la elusión, cuando una parte simplemente no es capaz de abordar un conflicto. El siguiente es poder, cuando una parte emplea la coacción para forzar a la otra a hacer lo que ella desea. La que sigue son las de derechos, es cuando una parte usa una norma de derecho o equidad para resolver el conflicto. Y el que sigue es el consenso, cuando una parte desempeña en conciliar, transigir o adoptar posturas o necesidades subyacentes.
Bueno, los factores esenciales para un buen manejo de conflictos. Aquí yo puse algunas, que es mantener la calma. Es necesario evitar incitar a esos que se hagan más grandes. El que sigue es conceder un buen trato a las partes implicadas en la disputa. O sea, evitar señalar a un culpable y enfocarse en encontrar cómo resolver aquel problema. El otro cuadro dice contar con un mediador. Es necesario contar mínimamente con una persona neutral, ya sea tú u otro integrante de la empresa, que ayude a los implicados en el conflicto para dialogar y resolver las diferencias. Debe ser ajeno al asunto. Conversar con los implicados. Es importante no dejar solo a los implicados y hablar sobre el conflicto directamente con ellos a través de un debate donde ambas partes se expresen de forma educada, guiados por el responsable de la resolución del problema. Necesita tener orden, control, tolerancia y respeto. La siguiente es investigar el conflicto. Es necesario recolección completa de datos, investigar todo, cómo estuvo todo. Además, es posible que se encuentren diversas áreas de conflicto. Sin embargo, es necesario priorizar cuál es la más importante para cada parte y cuál tiene mayor consecuencias, y así. La que sigue es marcar un objetivo claro. Es definir los objetivos nos van a permitir ver los resultados que esperamos. La siguiente es hacer una negociación. Luego de que el mediador resuma las áreas de acuerdo y desacuerdo y defina el porqué del conflicto y los términos de este, debe preguntar a los partícipes si están de acuerdo. A través de la negociación, las personas implicadas en el conflicto laboral deben de forma pacífica llegar de acuerdo respetuoso, el cual deberán cumplir de forma obligatoria. Buscar soluciones. Siempre hay que buscar soluciones. Ya se ha debatido el problema y sus causas, por lo que es momento de navegar en la búsqueda de soluciones y emplear aquellas que ambas partes compartan. Para cada solución acordada se debe incluir una serie de acciones medibles cuyos participantes tendrán que estar dispuestos a aplicar. Mantener un seguimiento del problema. A pesar de que ya se ha detectado el conflicto entre trabajadores, se ha realizado un análisis y se ha trabajado en las negociaciones para solucionar el problema. No podemos asegurar de que hemos tenido éxito en su resolución. Y pues aquí está donde yo saqué la información y todo lo que viene en esta presentación.